Buen día con todos. A continuación vamos a hablar acerca de la balanza de pagos. Mi grupo está conformado por Jimena Arteaga, Tatiana Hernández, Jimena Sarchi, Daniela López, José Cárdenas, John Toro, Verónica Benavides y quien les habla, Karen Quiroz. A continuación se presenta la tabla de contenido que se va a trabajar durante la exposición. Es así como principalmente se tiene qué es balanza de pagos. Bueno, al hablar de balanza de pagos se habla del resumen de todas las transacciones económicas realizadas por un país en relación con el resto del mundo. Aquí también se encuentran aquellas actividades que realizan los residentes del mismo a nivel internacional y generalmente esa es una contabilidad de manera anual, trimestral e incluso mensual. Es así como la balanza de pagos permite analizar la salud y posicionamiento internacional del país, siendo esto un insumo importante para la elaboración de políticas monetarias, fiscales y comerciales. Asimismo, que se puede conocer como es la oferta y demanda de divisas, que permite mirar cómo es la evolución y las perspectivas en cuanto a tasas de interés, tipos de cambio, tanto spot como futuros. Información valiosa, ya que estas variables influyen en la forma en cómo se consume, cuándo se exporta e importa, cómo se toman aquellas decisiones de endeudamiento e inversión. Es así pues como en la balanza de pagos se registran todos los ingresos y egresos de divisas. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas oficiales. Primeramente se tiene la cuenta corriente, en donde está la balanza comercial, que están las IMPO y EXPO de bienes de un país. Está la balanza de servicios, en donde se registran los servicios factoriales y no factoriales. Cuando se habla de servicios factoriales, se refiere a aquellas transacciones relacionadas con el intercambio de factores de producción, como el trabajo y capital de un país con el resto del mundo. Ejemplo, el pago de salarios a trabajadores extranjeros. Es así como se tienen los servicios no factoriales, que se refiere principalmente al turismo internacional y actividades relacionadas con el comercio internacional. Ejemplo, fletes, seguros, pasajes aéreos internacionales, gastos portuarios, pero también están los servicios de consultoría, mensajería y correo. Otra de las cuentas es las transferencias unilaterales, que está también principalmente las remesas, es decir, cuando una persona envía dinero de otro país, pero igualmente en este se engloba las donaciones y transferencias sin contraprestación, es decir, sin esperar una compensación directa o un beneficio económico inmediato a cambio. Ejemplo de esto es un apoyo económico a un país en desarrollo. Bueno, cuando hablamos de cuenta capital, es cuando la cuenta capital muestra el cambio de los activos del país en el exterior y los activos extranjeros del país diferente a los activos de la reserva oficial, es decir, las reservas monetarias internacionales. Ese es el dinero que tenemos en el extranjero. De la cuenta capital que influye la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es aquella a la cual se la denota con las siglas IED. La inversión indirecta implica el control por parte de los extranjeros de los activos productivos, que en este caso tomamos como referencia México, donde la inversión extranjera directa es la construcción de unas nuevas plantas, la ampliación es decir, de la existencia de la compra de los extranjeros de un paquete controlador de acciones en una empresa, en este caso mexicana. Bueno, también este tipo de adquisiciones se convierte de una empresa mexicana en extranjera por su naturaleza de la inversión directa, dada a un largo plazo, ya que no es fácil vender activos físicos para retirar el dinero del país. Bueno, a continuación se hablará de la inversión en cartera. Inversión en cartera consiste en la compra de títulos y valores mexicanos por parte de los extranjeros. Se divide en inversión de renta fija certificada de bonos e inversión de renta variable, que son las acciones. La inversión en la cartera también brinda mayor liquidez al mercado de dinero y capitales en México. Puede contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, todos los movimientos bruscos pueden ser desestabilizadores para la economía. Además, la inversión extranjera en la cuenta de capital entran los cambios en los activos y los pasivos, pues en estos cambios bancarios y no bancarios que los residentes de México adquieren en el extranjero durante un año. Los débitos son las salidas de capitales y las reducciones de los activos en el extranjero, en el extranjero.
Los créditos en la cuenta del capital son las entradas de este y las reducciones de los activos nacionales en el exterior. Cuando hablamos de mercado, el mercado cambiario tiende a fortalecer la moneda nacional, la cantidad de los activos financieros mexicanos en manos de los extranjeros y los activos extranjeros en manos de los residentes en México. Ejemplos de entradas de capital: préstamos solicitados por los bancos o empresas mexicanas en el extranjero. Ejemplo de salidas de capitales: venta de bonos o acciones mexicanas. Cuenta de reservas oficiales. La cuenta de reservas oficiales mide el cambio en los activos de un país en el extranjero. Los activos incluyen monedas extranjeras como está el dólar y euro, el oro, el DEL, que son derechos especiales de giro, y la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Son activos que se encuentran en poder del Banco Central. Aquí se encuentran depósitos del Banco Central del país en los bancos centrales extranjeros e inversiones de alta liquidez. Las reservas monetarias le dan estabilidad a la moneda. Si hay una gran cantidad de reservas en el país, no se teme de escasez, se evitan choques externos y se reduce el riesgo del país. Así como también tener una gran cantidad de reservas significa un costo. Y también se dice que son fondos congelados que se pueden utilizar para otro tipo de actividades. Existe un cierto riesgo si hay gran cantidad de reservas, se sobrevalúa la moneda. Contabilidad por partida doble. Cada transacción tiene dos registros. Vendemos algo y recibimos un pago. Compramos algo y debemos pagar por ello. Ejemplo, supongamos que una empresa colombiana vende telas a China por unos $100,000. Esta transacción entra como crédito en el rubro de las exportaciones de la balanza comercial. Si la empresa importadora china abona a la cuenta de la empresa colombiana en un banco chino $50,000, esta transacción es registrada como débito en el rubro de los activos de la cuenta de capital. Discrepancia estadística. Por el principio por partida doble, los créditos y débitos siempre deberán sumar igual. Así que contablemente la balanza de pagos nunca tiene un déficit o superávit. Realmente este déficit y este superávit se da en sus cuentas individuales. Ahí es donde aparecen desequilibrios en la balanza de pagos. En la práctica nunca va a ocurrir que estos débitos y créditos sumen exactamente igual, sino que esto se da porque los datos van a ser de diferentes fuentes, como por ejemplo, se tienen datos de exportaciones e importaciones, en los que se incluye datos de transporte, remesas, es decir, una gran cantidad de información, por lo tanto genera una contabilización perfecta de todos estos datos, que es difícil. Es por eso que existen diferencias que se conocen como errores y omisiones. También como diferencias de tiempo en el momento de registrar las transacciones, entre otros. Estas discrepancias pueden afectar el cálculo del saldo neto de la balanza de pagos y también puede distorsionar la imagen real de la situación económica de un país. Por esto, es importante tener en cuenta las discrepancias estadísticas al interpretar los datos de la balanza de pagos, ya que pueden generar cierta incertidumbre o también inexactitud en los resultados. Déficit de la balanza de pagos. El déficit en la balanza de pagos es un déficit en las cuentas corrientes y de juntas. Un país tiene un déficit en su cuenta corriente de $100 millones, pero tiene un superávit en su cuenta de capital de $100 millones. Entonces, el superávit de la cuenta de capital compensa perfectamente la cuenta corriente y por lo tanto las reservas internacionales no van a tener variación.
Ahora bien, si el país tiene un déficit en su cuenta corriente de 100 millones de dólares, en superávit de la cuenta de capital es de 50.000 millones de dólares. Entonces ahí hay un desequilibrio entre estas dos, lo que va a hacer que el país pierda reservas monetarias por 50 millones de dólares. Es así como estas tres cuentas se equilibran. Como ejemplo de esto es cuando hay una crisis, es decir, que hay una fuga de capitales, es decir, que tenga déficit en su cuenta corriente y capital y por lo tanto se vienen abajo las reservas monetarias internacionales, lo que está acompañado de una importante devaluación o depreciación de la moneda. Es así cuando se habla de déficit se habla de una faltante en las cuentas corriente y capital juntas. Como ya se ha visto, si hay un faltante en una, pero un superávit en otra, entonces entre ellas se financian y no hay desequilibrios en la balanza de pagos. Pero si en las dos hay un saldo negativo, hay un desequilibrio en la balanza de pagos en donde se reducen las reservas internacionales y por lo tanto puede llegar a una fuerte depreciación de la moneda nacional. Bueno, en cuanto a la contabilidad nacional y la balanza de pagos, tenemos que cuando en la economía la demanda agregada y la oferta agregada son iguales, por lo general se dice que está en equilibrio. Además, bueno, la demanda agregada representa el gasto nacional y la oferta agregada donde se encuentra el producto, el ingreso interno. Las dos se encuentran en el Producto Interno Bruto. En el caso en el que la demanda agregada sea mayor que la oferta agregada, la economía sufre una inflación por parte de la demanda. Y cuando la demanda es menor que la oferta, se provoca una recesión, ya que las empresas no pueden vender toda su producción y empiezan, bueno, a reducirla. Además de esto, la demanda agregada está compuesta por el consumo privado, la inversión bruta, los gastos del gobierno y el saldo de la cuenta corriente. Esto quiere decir que son las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios. Adicional a esto, podemos decir que para reducir el déficit en la cuenta corriente es necesario aumentar el ahorro interno, bajar la inversión, subir los impuestos y bajar el gasto del gobierno. Hay que aclarar que de estas medidas, tan solo el incremento del ahorro interno no tiene consecuencias negativas para la economía. Y para finalizar, hay que recalcar que para acelerar el crecimiento económico es necesario aumentar el ahorro interno, mejorar las condiciones de competencia y atraer la inversión extranjera directa. En el ejemplo que daremos se analizará el primer trimestre del 2023 de la balanza de pagos de Colombia, de tal manera que iniciaremos con la cuenta corriente y sus componentes. En primer lugar, en el comercio de bienes, Colombia exportó 13.446 millones de dólares y realizó importaciones de bienes por 15.376 millones de dólares. Además, en Colombia, el comercio de servicios presentó en las exportaciones unos ingresos de divisas por valor de más de 3.585 millones de dólares. Asimismo, Colombia importó servicios, los cuales registraron un valor cercano a los 4.036 millones de dólares. En transferencias, por ejemplo, Colombia recibió 3.404 millones de dólares y tuvo unos ingresos de 307 millones de dólares. Este balance fue superavitario en 3.097 millones de dólares. Sin embargo, en el balance de las rentas factoriales, los egresos fueron mayores que los ingresos, registrando un déficit. Estos fueron de 4.137 millones de dólares, por lo que en el balance de transparencia, junto con el de las rentas factoriales, se obtuvo que en este periodo hubo un déficit de 1.040 millones de dólares. En la cuenta capital, las entradas netas de divisas en el primer trimestre de este año corresponden a los ingresos de capital extranjero con un valor de 5.754 millones de dólares, de los cuales la inversión extranjera directa tuvo un saldo positivo de 4.305 millones de dólares. En la inversión extranjera de cartera se recibieron 990 millones de dólares, resultando
de las colocaciones de títulos de deuda de largo plazo en los mercados internacionales. Esto tuvo un valor de 1.229 millones de dólares, compensando parcialmente por ventas netas de instrumentos financieros por parte de no residentes por un valor de 239 millones de dólares. En los créditos externos y otros pasivos, se recibieron créditos por 459 millones de dólares, de los cuales en el sector privado se adquirió nuevas deudas por 796 millones de dólares. Estas deudas principalmente se contrataron por empresas que operaban en las actividades financieras e industriales, y el sector público realizó amortizaciones netas de créditos por 337 millones de dólares. Estos pagos realizados por las entidades públicas correspondieron principalmente a las deudas en la banca comercial extranjera. La salida de capital colombiano se estimó por un valor de 3.006 millones de dólares, resultado de constituciones de activos financieros por 2.266 millones de dólares. Estas transacciones se realizaron principalmente por entidades del sector financiero y también en inversiones directas en el exterior por 740 millones de dólares que se efectuaron en su mayoría en las empresas del sector financiero y minero. En los instrumentos financieros derivados por concepto de las transacciones de forwards y opciones de divisas, se estimaron pagos de no residentes a residentes por valor de 248 millones de dólares por las ganancias en las posiciones de venta de estos instrumentos, que fueron de 517 millones de dólares, compensando parcialmente las pérdidas en las posiciones de compra de los derivados financieros por un valor de 269 millones de dólares. De igual manera, en la cuenta de reservas oficiales, en el primer trimestre de este año, las reservas internacionales brutas aumentaron en 169 millones de dólares, resultando de los rendimientos de 214 millones de dólares y egresos por operaciones del Banco de la República con no residentes por 44 millones de dólares. Se estimaron errores y omisiones de 595 millones de dólares. Al observar la balanza de pagos de Colombia en el primer trimestre del 2023, la cuenta de corriente de Colombia registra un déficit de 3.422 millones de dólares, que representa el 4.2% del PIB. Esto implica que las importaciones de bienes y servicios del país han superado las exportaciones en este periodo. Un déficit en la cuenta corriente señala la salida de divisas netas del país. Esto pues puede indicar una debilidad en la competitividad de la economía colombiana o una dependencia excesiva de las importaciones. La cuenta de capital tiene un déficit de 2.996 millones de dólares, equivalente al 3.7% del PIB. Este indicador nos indica la diferencia entre la entrada y la salida de capitales del país. El déficit en esta cuenta capital también nos indica que existe una fuga de capitales hacia el exterior y una menor inversión extranjera directa en Colombia en este periodo. La cuenta de reservas oficiales, por otra parte, registra un superávit de 169 millones de dólares. Esto significa que durante el primer trimestre de 2023 se registró una acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de Colombia. Estas reservas, pues, principalmente son utilizadas para mantener la estabilidad cambiaria del país y para posibles equilibrios externos. Los errores y omisiones ascienden a 595 millones de dólares, en el primer trimestre de 2023. Esta cifra indica que existe una discrepancia entre los registros y los cálculos de las transacciones internacionales del país. Estos errores se pueden atribuir a problemas en la calidad y cobertura de los datos o a errores metodológicos en la medición de los flujos capitales. En sí,
El análisis de la balanza de pagos de Colombia en el primer trimestre de 2023 nos muestra un déficit tanto en la cuenta corriente como en la cuenta capital. Esto pues implica una salida neta de los recursos financieros y una dependencia de las importaciones. Sin embargo, el superávit en la cuenta de reservas oficiales indica que el Banco Central ha logrado acumular activos internacionales para respaldar la estabilidad económica del país. A continuación les indicamos las referencias de donde hemos tomado la información anteriormente expuesta y muchas gracias por su atención.